Ok, hoy es día 1 de diciembre del 2020 y vamos a ver la lección 101, que está en la página 194, ahí por si las moscas. Y vamos a ver, dice: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Y obsérvese que pecados lo ponen entre comillas. ¿Por qué nos lo ponen entre comillas? Porque te está dando a entender que realmente no existen los pecados, pero es una forma de referirse a un error al que nosotros estamos acostumbrados a llamarle pecado, ¿ok? Entonces tenemos, fíjense bien, vamos a resaltar el hecho de que está hablando de lo que es la felicidad como, pues digamos que es algo, como dice aquí, dice esta idea es esencial. Y entonces está muy relacionada con la ley de la atracción, porque la ley de la atracción te dice, primero tienes que ser feliz, aunque no tengas ninguna excusa, o bien agarra cualquier excusa para estar feliz, y entonces todo lo demás se te va dando. ¿Sí me explico? Entonces, esto nos da a entender que cuando nosotros estamos, digamos, en la frecuencia de la felicidad, nosotros estamos en la frecuencia del amor. Y cuando nosotros estamos en la frecuencia del amor, nos llegan pensamientos que son afines al amor, ¿sí? Entonces, nosotros no pudiéramos estar en la frecuencia del amor y de la felicidad si nosotros estuviésemos sufriendo, ¿sí? Que porque supuestamente hay quienes decían que es como una especie de penitencia para poder llegar a la salvación. Y aquí lo que te están diciendo es, no, así no es como funciona. A través del sufrimiento no te van a llegar pensamientos desde el amor, te van a llegar más pensamientos desde el miedo. Entonces tú, en lugar de acercarte más al amor, más te estás separando cuando tú estás sufriendo, porque, por lógica, en esa frecuencia los pensamientos que te llegan son desde el miedo. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos otra vez, vamos a leer, dice: esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Fíjense, otra vez nos vuelven a decir acerca de que nosotros somos los que creemos que el pecado es real, y por eso ahorita nos lo ponían entre comillas. ¿Sí me explico? Luego dice, si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y por eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará, de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror, tratan de escaparse de Él, y nos lo ponen con mayúsculas, dándonos a entender que tratan de escaparse de Dios, ¿sí? Está hablando acerca de Dios. Mas Él, otra vez tenemos en mayúscula, los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar.
Ok, esto es, dice, si es que el pecado fuese real, te está explicando todo eso. Si es que el pecado fuese real, pasaría esto, pasaría lo otro, pasaría aquello. ¿Estamos? Entonces, entiéndase que lo que nos acaban de decir aquí no es que esto sea cierto, es esto fuera cierto si el pecado fuera real. ¿Sí me explico cómo, verdad? Porque esto tiene que quedar bien claro, porque esto que te están explicando es justo como nos sentimos ahorita acerca de nuestra relación con Dios, porque creemos en el pecado. Entonces lo que te están tratando de decir es, trata en lo posible de poco a poco cambiar la percepción que tienes acerca de la dichosa palabra pecado, que realmente es ilusoria. ¿Sí me explico? ¿Sí estamos bien hasta aquí? Ok, luego dice, otra vez, dime, Flor. Es que no puedo evitar tener una pregunta en mí. O sea, sí comprendo que el pecado no existe. Sí comprendo que el pecado no existe. O sea, no hay cosas ni buenas ni malas. O sea, solamente ocurren y son experiencias y bueno, cada uno de nosotros aclama las experiencias que quiere uno vivir. Pero luego no pude evitar pensar en que, o sea, en todas las frases trilladas de Jesús vino y murió por nuestros pecados y Jesús vino a salvarnos y todo eso. Entonces, se va a oír muy feo, pero entonces, ¿qué onda? Sí. ¿Qué onda de qué? ¿A qué vino? Ok. No quiero decirlo tan feo. Bueno, es que la cuestión es de que yo tampoco no quiero contestar algo que no estás preguntando, o sea, porque a lo mejor yo estoy percibiendo una pregunta y resulta que te empiezo a contestar y resulta que al final que acabe vas a decir, bueno, gracias, pero es que eso yo no estaba preguntando. Entonces mejor... No, ¿cuál fue la función? O sea, al final de las cuentas, a mí sí me queda esa incógnita, ¿verdad? O sea, Jesús vino a estar aquí, a salvarnos, murió por nuestros pecados, y no sé cuántas cosas más. Entonces, ¿cuál fue la función entonces? O sea, si realmente, sí entiendo que toda esta parte de los pecados y de el sufrimiento y de yo soy pecador, son manipulaciones de la iglesia para de alguna manera tener un control, entre comillas, o sea, un control ellos de las personas y para que las personas tuviesen un control también, ¿verdad? Pero bueno, ahí hay una parte muy importante del Nuevo Testamento que habla sobre Jesús y lo que dice ahí. O sea, ya hasta no me acuerdo exactamente qué dice. O sea, ahorita haz de cuenta que en mi mente empezaron a taladrarse preguntas, ¿verdad? Con respecto a eso. Ok. Vamos a suponer esto, vamos a hacer vamos a fantasear para que, digamos, puedas entender un poquito mejor. Y fantasear entre comillas, porque la realidad de las cosas es de que pues necesitamos verlo de esa manera para poderlo entender un poquito más amplio, porque realmente esta realidad que estamos viviendo es la ilusoria. Esta realidad es la ilusoria. La verdadera realidad es donde tú no tienes un cuerpo físico. ¿Sí me explico, no? ¿Estamos? Entonces, fíjate bien. Vamos a suponer que tú vienes a este plano, te pones tu traje, te pones tu botarga, te pones el cuerpo, y en este caso te cuenta que tú empiezas a decir qué es lo que me funciona y qué es lo que no me funciona en esta vida. ¿Sí me explico? Entonces vamos a suponer que en una vida vienes y te va tan mal que terminas convirtiéndote en una asesina, ¿sí? O en un asesino, ¿estamos? Y entonces
al final de los días de esa vida, tú te percatas que a final de cuentas que hiciste y deshiciste y mataste a cuantos tú quisieras, no terminaste una vida con una paz interior o con una felicidad o con una plenitud. Entonces en esa vida dices tú, tacha, esto no me sirvió. Vienes otra vez, es más, creo que hay una película que se llama El Día de las Marmotas, que todo el tiempo vivía el mismo día y él experimentaba una y otra vez, ¿sí? Yo nunca vi esa película, pero sabía que se trataba de eso. Yo vi una caricatura de Disney, yo soy más tierna. Entonces era una Navidad con los 3 sobrinos del Pato Donald y ellos todos los días vivían la noche del 24 de diciembre. Y entonces una noche hacían unas cosas y luego la otra noche hacían otras, y otra noche otras, y otra noche otras. Entonces al principio de los días que ellos dicen, uy, otra vez es el día de Navidad, qué padre, nos vamos a poner a jugar, ¿no? Y entonces lo que ellos querían era jugar con los juguetes nuevos y no le ponían tanta atención a la familia, y no le ponían tanta atención al agradecimiento, no le ponían tanta atención, etcétera, etcétera, ¿sí? A las cosas más importantes, ¿no? Entonces, llega un punto en que se empiezan a aburrir de que todos los días van a abrir los regalos, ya saben qué regalos tenían ahí debajo del árbol, ya saben que si esto, ya saben, o sea, ya sabían qué era lo que iba a pasar, ya sabían a qué hora llegaban los invitados, ya sabían qué era lo que iban a cenar, todos los días estaban cenando lo mismo y ya estaban aburridos, ¿no? Entonces se empiezan a percatar de que, a ver, mira, ya hicimos esto un día, ya hicimos esto otro día, y lo otro, y o sea, todos los días tratamos de hacer algo diferente para ver si esto ya se detiene, y no se ha detenido, si seguimos despertándonos el día 24 en la mañana. Hasta que finalmente dicen, ¿saben qué? Lo único que no hemos hecho es realmente convivir con la familia, estar en agradecimiento, estar en armonía, bla, 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 bla. Y el día que cambian todas sus travesuras y todos sus, ahí se va, y no me importa, y cosas así, o sea, el día que realmente empiezan a convivir con amor con sus familiares, es el día que se corta, digamos, ese ciclo o ese círculo vicioso, ¿verdad? Entonces ya al día siguiente ellos despiertan y se dan cuenta que ya es el día 25. Entonces, ¿qué tenemos aquí de lección? Pues eso se cuenta lo mismo que nosotros nos está pasando en esta vida. Vienes en una vida y experimentas una cosa y dices, ¿esto me funciona o no me funciona? Vuelves a nacer y dices, a ver, ahora voy a experimentar esto otro, porque en la otra vida experimenté así, 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 y ahora quiero esto. Y en la otra vida experimenté esa, y ahora quiero lo otro. Sí, porque no me funcionó, esto no me funcionó, aquello no me funcionó. O sea, muchas cosas que hice, llegaba al final de cada vida y no me llenaba, y no me llenaba, y no me llenaba. ¿Sí me explico, no? Entonces, llega un punto en tu vida en que dices, tú sabes que estoy hasta el gorro. Necesito un cambio, ¿qué tengo que hacer? ¿Sale? Entonces, llegas a este punto y dices tú, caray, y me dices que no existe el pecado, o sea, y todo lo malo que he visto, y yo te dije, bueno, todo eso fueron experiencias para que tú mismo vieras si eso realmente te servía o no te servía. Si te traía amor o no te traía amor, si te traía felicidad o no te traía felicidad, si te traía paz o no te traía paz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, se trata de que tú llegues a Dios, no porque Dios te tenga retenido a Él, sino porque eso es lo que a ti te está haciendo feliz. Entonces vienes a experimentar esta vida para ver qué se siente si yo esto, qué se siente si yo lo otro, qué se siente si yo aquello, hasta que finalmente, o sea, qué se siente si yo estoy separado de Dios y yo estoy haciendo y deshaciendo como la oveja negra o el hijo descarriado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te dicen, tú haz y deshaz, experimenta. Y al final de tu vida vamos a ver si eso te llenó o no te llenó, o qué fue lo que te sirvió y qué fue lo que no te sirvió. Entonces dices, tú sabes qué, quiero volverlo a intentar, déjame volver a nacer y ver qué fue lo que hice mal, tratar de corregirlo.
Entonces ya no vienes aquí con la idea de que nada más es porque tengo ganas. No, es porque ya vienes buscando algo, que es a Dios, pero que en el inter no te das cuenta que es eso, que es lo que andas buscando. ¿Sí? Entonces te dicen, afortunadamente, todo lo que tú estás viviendo es ilusorio porque tú nunca te has separado de Dios realmente. Tú crees que te puedes separar de Él, pero tú no te puedes separar de Él. ¿Sí más o menos me explico, no? Entonces llegas a la conclusión de que empiezas a tener un despertar, un darte cuenta, un reconocimiento de que tú no puedes estar separado de Dios, eres uno con Dios. ¿Sí me explico? Y que todo lo que has estado viviendo en estas vidas es darte una experiencia, no una teoría, te está dando una experiencia en práctica de que tú, quién eres y quién es Dios, no en teoría, sino en práctica. ¿Sí? Entonces te dicen, todos los supuestos errores o pecados que tú has estado haciendo o los otros han estado haciendo son ilusorios porque el cuerpo ni siquiera existe. Tú eres verdad siendo luz, tú eres verdad siendo energía, eres un espíritu. Aquí nada más estás con una botarga experimentando un sueño en el que crees que eres una persona, pero tú no eres eso. Entonces, si tú ni siquiera eres un cuerpo, entonces los, entre comillas, pecados no existen. Y lo que te están ayudando a través, entre comillas, de esas experiencias es darte cuenta que eso no te va a llevar a la luz, o sea, no te va a llevar al amor, a la plenitud, a tu felicidad, pero también te enseñan que Dios no te va a obligar ni te va a imponer a que regreses a Él. O sea, es por tu propia cuenta, es tu propia voluntad. Tú sabes lo que haces, tienes libre albedrío, haz lo que tú quieras. Pero al final de cuentas te vas a dar cuenta que si tú mataste, que si tú robaste, que si tú esto, que si tú lo otro, que si tú aquello, eso no te sirve. Eso no te sirve para ser feliz. ¿Sí? Y que en Dios tienes toda la felicidad y en Dios tienes todo lo que necesitas y toda la plenitud que ya eres, pero que es como la pluma. Mientras que no te reconoces que la pluma la traías en la mano, pues no te das cuenta que ahí la traes. O sea, ¿dónde está la pluma? ¿Dónde está la pluma? Como decíamos la clase anterior. Y resulta que la pluma siempre la trajiste en la mano. Entonces esto es lo mismo. Dios siempre ha estado en nosotros, entre comillas, ¿verdad? Porque más bien nosotros estamos en Él, no nos podemos salir de Él, pero es un reconocimiento. Entonces lo que estamos aprendiendo a través de todas estas vidas es un reconocimiento de que siempre hemos estado en Él, de que somos uno con Él y que el amor y hacer las cosas amorosas y no desde el miedo es el camino, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué hay de todo lo que nos enseñaron en la iglesia? Y yo te voy a decir, ¿eso qué? ¿Quién escribió qué? Y desde dónde lo escribió, y desde dónde lo estás interpretando, y de ¿sí me explico, no? ¿Por qué? Porque se pueden interpretar muchísimas cosas, o sea, muchísimas, y si te fijas, pues son interminables las religiones que hay en el mundo. Entonces a nosotros nos tocó estar en la católica, ok, a nosotros nos tocó nacer y que nuestros padres ya tenían esa religión. Pero si hubieras nacido allá por donde están los musulmanes, tuvieras otra religión. Y hubieras entonces estado diciendo, ¿qué hay de esto que me enseñaron? Y yo te voy a decir, pues, ¿qué hay de qué? O sea, eso es la religión que aceptó esa región del mundo, que se aceptó en ese país. Vete a otro país y van a tener otras creencias. Y tú vas a decir, ¿y estas creencias qué onda? Y yo te voy a decir, pues elige.
¿cuál quieres? ¿Cuál es la que te gusta? ¿Cuál es la que tú sientes que es verdad? ¿Cuál es la que crees que te está trayendo mayor paz interior, mayor felicidad, etcétera? O sea, no se trata de imponer nada. Dios no te quiere imponer nada, pero tampoco quiere que sufras, quiere que seas feliz. Entonces aquí, cuando tú empiezas a decir, bueno, ¿y qué hay del pecado? Porque me enseñaron que somos pecadores. Y yo te digo, bueno, a través de estos ejercicios y a través de toda la lectura que hemos estado teniendo, esto es un paso de fe. ¿Qué es lo que tú crees que es Dios? Ojo con eso. ¿Qué es lo que tú crees que es Dios? ¿Dios es un Dios de venganza? ¿Para qué tendría que ser un Dios de venganza si algo que no le hubiera gustado, como dice el libro Conversaciones con Dios, tan sencillo como a una hormiga que dijera, esta persona no me agrada, y la apachurra? Y ya, se deshizo de él y a punto. O sea, ¿cuál es el problema? Tan tranquilo que si a Dios no le hubiera gustado algo, en ese mismo momento, cataplum. O sea, hubiera terminado con tu existencia. ¿Sí? Y más sin embargo, seguimos caminando por ahí, la seguimos regando y a veces la seguimos atinando y bueno, estamos entre aciertos y desaciertos y ¿qué sucede? Que aun y cuando de repente la regamos nosotros o la riegan con alguien más, siguen por ahí recibiendo el aire y la luz del sol como todos los demás. Entonces tú dices, ¿y por qué a ellos no los mata Dios? ¿O por qué no se deshace de ellos? Y yo te digo, ¿será que porque Dios es más grande de lo que nos enseñaron? Y más amoroso de lo que nos da la imaginación. ¿Sí, más o menos? ¿Sí? Entonces, yo creo que por eso es conveniente que cuando nosotros leemos el curso de milagros, ya traes algunos libros por atrás leídos, como ese de Conversaciones con Dios, porque te hace ver unas cosas que dices tú, vaya, ¿por qué no había pensado en esto? ¿Por qué no lo había analizado desde este punto de vista? Sí es cierto, o sea, lo hubiera analizado desde ese punto de vista y fuera mucho más sencillo. Sí, más o menos me explico, ¿no? Yo no sé si Ixe me pueda compartir algo, porque yo recuerdo que Ixe le había dicho que ella había leído el libro de Conversaciones con Dios y que de alguna manera te ayuda a interpretar que ciertamente hay cosas que dices tú y sabes que sí es cierto, porque no había pensado en eso, ¿no? Sí, sí, hola, buenas tardes. Hola, gracias. Gracias por empezar. Sí, de hecho, los 4 libros, o sea, empecé con uno y la verdad es que me fue llevando uno a otro, como que va abriendo canal, o sea, realmente es la experiencia es muy curiosa porque de entrada los conceptos que va manejando es algo similar a lo del curso de milagros, en el sentido de que no te avienta todo de jalón, sino que te va diciendo, o sea, como en el entendido de que tal vez algunos conceptos sean difíciles en el momento de aceptar y dice, bueno, como que poco a poco te voy preparando, o sea, nos va conociendo tanto que en ese sentido lo hace como cautelosamente, pero luego es una manera tan bonita de envolver en las mismas palabras, se empieza a sentir, bueno, a mí me daba mucha emoción, o sea, terminaba de leer el primer libro y casi así con la emoción casi de la lágrima, porque decía, wow, o sea, es que esto integrarlo en el día a día y en la vida y en todo, y cuando leía el 2, que es más como político y todo eso, también dije, es que es otra cosa, eso es cambiar paradigmas, ¿no? Totalmente. Y leyendo el 3 también fue así como también preguntas bien importantes, bueno, para mí, ¿verdad? Importantes o muy poderosas que uno se hace y que, pues, no es tan fácil platicarlo con cualquier persona, honestamente, y saber que en un libro así te puedes encontrar como platicando. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención cuando decía que le podíamos hablar de una manera como amigo, o sea, así como tal cual. Y uno siempre quiere hacer una reverencia muy, vamos, todo demasiado formal y casi que hincarnos todo el tiempo. Cuando él dice, pues tú me puedes hablar cuando tú quieras, en el momento que estés haciendo cualquier cosa, para mí nada es ajeno. Entonces eso también se me hizo muy, muy importante. Y en el 4 libro fue donde ya dije, wow, o sea,
qué regalos, o sea, de verdad que qué regalos tan bonitos. Y me gustó mucho y sí siento que va muy como enlazado con Curso de Milagros. Sí, y ese tipo digamos, que te va llevando de la mano despacito, que te lo va entrando despacito. No es como el curso de milagros que de repente te dice, el pecado no existe, y dices tú, ¿eh? O sea, de perdido pónganme paja o algo, antes de que me lo digan, o pónganme un casco, así no recibo el trancazo en la cabeza tan pesado, o sea, que me desequilibra, ¿no? O sea, porque te desequilibra, es algo que es shock, o sea, sí es impactante, sí es shock. Entonces, ¿qué tenemos aquí acerca pues de todo esto, de que el pecado es ilusorio, de que el pecado no es real? Pues es simplemente el cuerpo es ilusorio, entonces ahí no puedes creer que el cuerpo es ilusoria. Ahora imagínate en un concepto, fíjate bien lo que estoy diciendo, un concepto es una idea. ¿Por qué? Porque esto es como una gripe. Una gripe la traes un día, 2 días, 3 días, qué sé yo, y de repente ya no traes nada, y yo te digo, ¿y tu gripe? Y tú dices, no, ya se me quitó. Y yo te digo, ¿ya se te quitó? O sea, desapareció. Neta, desapareció. O sea, vino de la nada y se fue de la nada, desapareció. ¿Dónde está? No, no está. Entonces, ¿era o no era real? No, sí era. ¿Dónde está? No, es que ya no la tengo. ¿Ya no la tienes? O sea, haces magia. Y tú vas a decir, no, estaba enferma. Ok. Y entonces te dice el curso de milagros, lo que no es eterno, no es real, Dios no lo creó. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos viendo en nosotros o en alguien más supuestos pecados, tú dices, pues es que hizo esto, o hizo aquello, o la regó, o bla, 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 bla. Y Dios dice, ¿dónde está? Porque Él ve la eternidad y dice, eso no existe en la eternidad, eso existe en tu mente, pero no existe en mi mente, en mi eternidad. Entonces, Dios, por así decirlo, te está diciendo, ponte a mi nivel de pensamiento. Y tú vas a decir, ¿perdón? Sí, ponte a mi nivel de pensamiento. Piensa como yo lo estoy haciendo, desde el amor, desde la eternidad, desde la verdad absoluta. Y tú dices, oh, no, no puedo, eso es demasiado para mí. Y te dice a mi imagen y semejanza, claro que puedes. ¿Sí me explico más o menos? La cuestión es una elección, por eso eres el hijo. Yo elijo si lo hago o no. ¿Sí? Entonces, desde ahí, desde tu propia elección, pues es tu salvación. Ojo, desde tu propia elección es tu salvación. Por eso decía en otros, no me acuerdo hace cuánto que lo leímos, que decía que algo así de que mi elección era algo así como mi salvación, no sé cómo decía. Bueno, por allí va. Algo así de que yo era, o sea, responsable de elegir para poder recibir la salvación. Es a través de la elección, ¿ok? Bueno, no sé si te dejé mejor o peor. Todavía estás medio choqueada, ¿verdad? Se te nota. Es que todavía me queda ahí la pregunta de ¿cuál fue la función de Jesús? Pues se da cuenta que la función de Él era un ejemplo para nosotros. Era un ejemplo. O sea, si yo puedo, tú puedes. Haz de cuenta que te está diciendo. Si yo pude, tú puedes. ¿Por qué? Porque somos iguales. Nada más que digamos que Él fue de los precursores, por así decirlo. El pionero, el primero. ¿Sí? Entonces te dice, yo ya entendí cómo hacerle. Vente, sígueme, yo te digo cómo hacerle. Y entonces, como te explica el curso de milagro en otras hojas, te dice, yo me puse, por así decirlo, como chivo expiatorio,
a que yo fuera crucificado y luego resucitado, como ejemplo a de que si yo estando en la cruz no estaba culpando a mis semejantes, pues ejemplo para ti de que tú no estés culpando a los tuyos por cosas que son más insignificantes que lo que le hicieron a Jesús. Te dice, es un ejemplo máximo lo que yo pasé y no culpé, para que tú cuando te estén haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que me hicieron a mí, te dice, tú no estés culpando. ¿Sí? ¿Sí saben lo que es un chivo expiatorio? ¿Por qué se dice chivo expiatorio? Porque sí, o más o menos, porque en el Antiguo Testamento te dicen, agarraban un chivo expiatorio y la gente ponía sus manos sobre ese chivo y supuestamente le pasaban los pecados al chivo y luego el chivo era llevado a la fogata o al sacrificio. ¿Sí me explico? Y que supuestamente a través del sacrificio del chivo se expiaban o se limpiaban los pecados en esas personas. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahorita nosotros, pues, digamos que nos queremos quitar las culpas y agarrar a otro como chivo expiatorio para limpiarme yo. Y te dicen, no tienes que agarrar a nadie para estarlo culpando y que tú te sientas que ya te liberaste, sino que tú mismo entregaselo al Espíritu Santo. ¿Estamos? Sale pues. ¿Continúo? O otra cosa. Muy bien, vamos a ver. Entonces estamos, creo que en el párrafo 3. ¿Sí, verdad? Otra vez vamos a empezar el párrafo 3. Dice, si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado. Y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata aunque lentamente. Y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. Ojo otra vez, estamos hablando nuevamente, si el pecado es real, o sea, te está diciendo, así fuera si el pecado fuese real, ¿sale? Luego en el párrafo 4, ¿quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se la ofrece? Y nos ponen voz con mayúsculas indicándonos que es la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Nuevamente dice su ofrecimiento con mayúscula, diciéndonos que es el ofrecimiento del Espíritu Santo, ¿sale? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti, que crucificaste a su Hijo. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él, jamás podrá suceder, pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva, que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe, te lo vuelvo a recalcar. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. Ojo aquí, esto es súper importante. Dice, la dicha es
justa. ¿Por qué? Porque tú eres el Hijo de Dios. Simple y sencillamente tú eres amor y lo que mereces es amor. Por eso la dicha es justa. Porque la dicha es como la alegría, la felicidad. Y si tú eres el Hijo de Dios y tú eres amor, lo que a ti te corresponde, lo que tú eres digno, es la felicidad y la dicha. ¿Sí me explico? Por eso te dice que es justa. Y luego te dice, y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. O sea, tú te has estado definiendo o te has estado percibiendo a ti mismo como que tú eres un cuerpo, como que tú no eres el Hijo de Dios y te mereces el castigo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir aquí? Que hay veces que nosotros nos hacemos ese daño a nosotros mismos cuando creemos que hice algo malo y que me merezco un castigo, ¿sí? Entonces, es súper importante que siempre nos estemos repitiendo a nosotros mismos que yo soy inocente, que yo soy inocente, que yo soy inocente. ¿Por qué? Porque de esa forma yo no me autocastigo con dolores innecesarios, ¿sí? ¿Por qué? Como lo hemos dicho antes, cuando nosotros estamos padeciendo de una enfermedad, las enfermedades no vienen de afuera, vienen de adentro, de lo que yo estoy pensando acerca de mí mismo. Cuando yo me siento culpable, entonces yo digo que lo justo es que necesito o me merezco un castigo. ¿Sí me explico? Y tú propiamente crea enfermedades o situaciones que te castigan. ¿Sí más o menos me explico cómo? ¿Sí? Sí, dime, Isel. Sí, es que justo ayer en la noche antes de dormir estaba leyendo en la parte del texto del libro, pues ahora sí que del libro en el que viene puro texto, en la página 590, estaba viendo justo eso del pecado y bueno, no sé si me permitan, les leo nomás así dos parrafitos que subrayé. Espérame, 590 es del libro de texto, dices. Sí, 590 en el párrafo 8. Ay, en el párrafo. Ajá. 590, párrafo 8 y el número 4 dice. 590, párrafo 8. Ok, en el renglón 4. El renglón 4. Sí. Dice, el pecado es la creencia fija de que lo que se percibe no puede cambiar. Lo que ha sido condenado está condenado para siempre al ser eternamente imperdonable. Si entonces se perdona, ello quiere decir que haberse percibido como un pecado tuvo que haber sido un error. Así es. Hasta ahí. Y luego en el renglón 10 dice, por lo tanto, tuvo que haber sido un error, no un pecado. Luego en el 12 dice, el pecado se ataca con castigos y de esta manera se perpetúa. O sea, me llamó mucho la atención porque es cierto, o sea, así lo hemos hecho por muchísimo tiempo. Así es. Y en el siguiente, en el párrafo 9, ya para abajo, en donde estás construyendo tu futuro ahora, el instante en el que todo el tiempo se convierte en un medio para alcanzar cualquier objetivo. Elige, pues, pero reconoce que mediante esa elección se elige el propósito del mundo que ves, el cual se justificará. Así es. O sea, para mí era bien importante eso porque en realidad te está diciendo que no es un pecado, es un error. Y también hablaba en otro más que decía error deshecho, o sea, algo así de que el error que fue deshecho ya, o sea, es completamente inexistente, o sea, ya eso fue en el pasado. Y eso pues está hablando también del mismo pecado, ¿no? Porque lo compara con un error solamente, no con algo, como algo imperdonable. Exacto, exactamente. Y bueno, eso era lo que les quería compartir, me llamó la atención porque ayer justo en la noche lo estaba leyendo y lo subrayé. Sí, se das de cuenta pues va muy de la mano con lo que estamos leyendo ahorita, en el sentido de que es ilusorio. Es ilusorio. Y luego lo que te decía también era eso de que cuando tú te sientes culpable, tú mismo te estás autocastigando,
¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que tú mismo te estás autocastigando? Miren, yo ahorita voy en la lección, ahora verán, espérenme tantito, nada más para corroborarla bien. Es la 253. Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención? Que por eso lo estoy mencionando. Nos vamos a adelantar tantito para hacer mención de ello, ¿no? Dice la lección 253, mi ser es amo y señor del universo. Y dice, es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. ¡Ojo! Hasta una enfermedad pequeña o grande, nosotros lo pedimos. ¿A través de qué? A través de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Tú te sientes culpable, tú te atraes un castigo y tú eliges cuál, aunque no te des cuenta, pero tú lo estás atrayendo. ¿Cómo? A través del enfoque. Lo hemos dicho muchas veces. Lo que viene siendo la ley de la atracción te dice, te enfocas en algo y lo atraes. Lo haces más grande y lo atraes. Te enfocas y lo haces vivo en tu vida. Tu atención le da vida a esa situación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros empezamos a cambiar la forma en como nosotros nos vemos a nosotros mismos, en vez de vernos como un simple mortal, vernos como el amado Hijo de Dios, y que también es inocente, y que cualquier cosa que hice en el pasado o que haga ahorita, sigo siendo inocente, simplemente digo, ¿sabes qué? Me equivoqué, fue un error, no pasa nada, a seguirle. Como quiera sigo siendo inocente, sigo siendo la luz del mundo, sigo siendo un espíritu divino, ¿sí? No me voy a dejar convencer por el ego de que soy culpable. ¿Por qué? Porque la culpa atrae castigo y atrae dolor y sufrimiento por ley de atracción. ¿Estamos? Entonces luego dice, otra vez, es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. Aún en este mundo, soy yo el que rige mi destino. Lo que sucede es lo que deseo. Lo que no ocurre es lo que no deseo que ocurra. Tengo que aceptar esto, pues de esta manera se me conduce más allá de este mundo a mis creaciones, las criaturas de mi voluntad, las cuales moran en el cielo junto con mi santo ser y con aquel que me creó. Luego dice, tú eres el ser, otra vez, tú eres el ser a quien tú creaste como el Hijo, tú lo estás diciendo al Padre. Perdón, no. Tú eres el ser a quien tú creaste como el Hijo, el cual crea como tú y es uno contigo. Es una oración que le dices al Padre, ¿sí? Mi ser, que es el Cristo, es Señor y amo del universo. No es sino la perfecta unión de tu voluntad con la mía, la cual no puede sino asentir gustosamente a la tuya, o sea, a tu voluntad, de modo que pueda extenderse hacia sí misma. O sea, que mi voluntad de Cristo se extienda hacia la voluntad del Padre, que a final de cuentas es una misma. ¿Estamos? Entonces, lo que te está diciendo esta frase o esta lección es, no te va a pasar nada que tú no lo hayas pedido. O sea, no te vas a traer nada que tú mismo no lo estés pidiendo. Y muchas veces eso nos cuesta aceptar que yo me lo hice a mí mismo, ¿sí? Entonces, tú dices, bueno, pero ¿desde dónde me hice eso? ¿Por qué dices que yo me lo hice? Y yo te digo, desde el momento en que tú estás cargando con una culpa hacia ti mismo, tú te estás atrayendo un castigo. O cuando tú culpas a alguien, acuérdense que cuando yo lanzo una culpa, yo la estoy recibiendo. Entonces, al momento que yo lanzo culpas, yo también estoy atrayendo castigo. ¿Sí? Entonces, por eso te dicen, quítate la culpa y quítales culpa a todos tus semejantes. ¿Por qué? Porque eventualmente se te va a regresar aquello que tú mandaste si no vas a saber ni de dónde llegó. ¿Sí me explico? Entonces, ahora, ojo con esto.
No te están diciendo para que tú te sientas culpable, otra vez la palabra, de que lo que te está pasando es por tu culpa, ¿ves? La regaste. No, o sea, no te están diciendo eso, te están tratando de decir, tienes un poder tan impresionantemente fuerte, pero no te estás dando cuenta de que lo estás usando de una manera indisciplinada. ¿Por qué? Porque como no la conoces, entonces no te disciplinas en que tu mente esté en lo positivo, ¿sí? En que tú te honres y te ames y te sientas digna y merecedora de las cosas buenas y de que eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí con esto? Cuando nosotros no queremos aceptar que somos eso, y queremos aceptar una cosa menor a lo que Dios creó, ¿qué sucede? Que te empiezas a atraer ese tipo de cosas negativas que no te corresponden, pero son cosas negativas que te atraes sin darte cuenta. Por ejemplo, eso es tan fácil. Te sientes culpable de algo y entonces te atraes un castigo y tú dices, ¿de dónde llegó? ¿Cuál es la explicación que el ego da según el curso de milagros? Dice que tiene miedo de la ira de Dios por ese error que cometiste. Entonces dice, bueno, déjame me autocastigo yo solo para que Diosito me vea que me estoy autocastigando y así calmar la ira, que no se enoje tanto conmigo. Mira, padre, yo la regué, soy culpable, sí, soy culpable, pero mira, ya me estoy castigando yo solo. ¿Qué te parece si ahora ya no eres tan severo conmigo? ¿Sí? Yo ya me culpé y entonces yo ya me castigué y entonces voy a hacer que mi padre no me vaya a castigar tan duro. O sea, entonces te dice, desde ahí tú ya estás, bueno, el ego ya está juzgando que el padre te iba a castigar. Tú ya estabas escuchando la voz del ego diciendo que el padre es un padre no amoroso, es un padre castigador. Entonces, si de por sí el padre es amor, el ego dice que no lo es, el padre no castiga porque no ve pecado en nadie y el ego dice castígate porque si no te va a poner peor cuando el padre lo haga. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Te dicen, el ego ha estado dándole una identidad falsa a Dios y una identidad falsa a ti. Ya ha estado diciéndote que hagas ciertas cosas, dizque para beneficiarte a ti, pero ni te beneficia una enfermedad o un autocastigo, y sí te aleja más de la felicidad y de la verdad que tú eres. No sé si se va entendiendo. Flor, me ibas a preguntar algo, perdón. Y nada más a complementar que eso que dices, o sea, tenemos un poder como para haber creado todo lo que tenemos ahorita, bueno, y a lo mejor antes lo estábamos mal empleando. Bueno, pues ahora estamos en ese despertar para ahora crear otro tipo de cosas. Así es. Sí, haz de cuenta que lo que el curso de milagros te está, digamos, entrenando o guiando es a que tú despiertes a tu verdadera identidad, o sea, de que sepas quién eres, que tú reconozcas quién eres y que el poder que está en ti, que es un poder mental, lo uses con más, digamos, con más sabiduría, con más disciplina o precaución o que, no sé, os de cuenta que para tu propio beneficio, ¿sí me explico? Entonces, cuando nosotros no queremos aceptar eso, entonces dejas que la mente piense como le dé su gana y anda como chapulín brincando por un lado y para otro y siempre estás teniendo pensamientos negativos, tanto tuyos como de los demás, ¿sí? Y aquí lo que te está diciendo el curso de milagros es, a ver, ponle una pequeña pausa a tu mente, un momento por favor, dale una pausa y empieza a reconocer que todos tus pensamientos son importantes porque todos están creando algo en tu vida, cosas que te benefician y cosas que te perjudican. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Cosas que te benefician o que te perjudican? No, pues quiero cosas que me beneficien. Entonces te dice, bueno, ve dándole así, ve dándole así, ve dándole así, y vas a ver cómo empieza a cambiar tu vida. Por eso los ejercicios te dicen, se trata que simplemente los hagas.
A lo mejor no te gustan, a lo mejor esto, a lo mejor lo otro. Tú nada más hazlos. ¿Por qué? Porque es a través de la práctica donde vas a entender cómo funciona, que tu mente la estás entrenando o la estás disciplinando. Es que mi gato se quiere meter aquí en la computadora. Entonces, cuando tú empiezas a hacer la práctica de estar diciendo las afirmaciones o estar haciendo esas afirmaciones en estado meditativo, pues empiezas a percatarte de que en la medida en que tú traes un pensamiento positivo, también las situaciones de tu vida exterior empiezan a cambiar. Y es a través de esa práctica en donde empiezas a decir, oye, sí es cierto, como que me estoy dando cuenta que desde que empecé el curso y empecé a pensar de manera diferente, porque empezaba a practicar otras frases en mi día a día, pues iba cambiando esta situación, iba cambiando aquella, iba cambiando aquella. Entonces empiezas a percatarte que dices tú, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué es lo que he estado haciendo? No, pues nada más he estado haciendo afirmaciones. ¿Nada más has estado haciendo afirmaciones? Sí, nada más has estado haciendo afirmaciones. O sea, nada más has estado cambiando tus ideas y tus creencias. Pues sí, de alguna manera nada más has estado haciendo eso. Entonces, tendrán importancia tus ideas y tus pensamientos. Claro que tienen importancia, porque esos van dándole realidad a todo tu mundo. ¿Sí me explico? Y entonces aquí viene la responsabilidad de que cada tema de tu vida es una creación tuya y que no puedes estar apuntando hacia afuera porque todo lo de afuera tú lo pusiste allí así, ¿sí? Entonces cuando tú ves algo que dices tú, ay, eso no me agrada, o sea, déjame, me deshago de él, te van a decir, no vas a poder, así no vas a poder. Lo que tienes que hacer es adentro cambiarlo, cambiar la percepción, bendecirlo, bla, 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 y entonces va a cambiar allá afuera. Pero te dicen, pero ¿sabes qué? Te recomiendo algo más fácil. Empieza por cambiar la descripción que tienes de ti mismo, el concepto que tienes de ti mismo, porque cambias el concepto, cuando cambias el concepto de ti mismo, que tú eres la vida, entonces cambias tu propio concepto y cambias el concepto de la vida en general, porque tú eres la vida en general. Entonces es como un espejo de cómo hablo de mí mismo, lo que estás viendo allá afuera. Es un concepto de cómo me trato a mí mismo, cómo me tratan los de afuera a mí. Entonces es como que un espejo gigante acerca de cómo soy yo, acerca de qué concepto tengo de mí, acerca de cómo me defino, acerca de cómo me hablo, acerca de cómo le hablo a los demás, acerca de cómo, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quieres cambiar un tema de afuera? Cambia tú, pero acerca de la definición y el concepto que tú tienes de ti mismo, y luego eventualmente también ve cambiando el concepto que tienes acerca de los demás. ¿Sale? No sé si me expliqué. Ok, perfecto. Bueno, entonces le seguimos, ¿sale? Creo que estamos en el párrafo 4. Sí, ¿verdad? Párrafo 6. Ah, caray, ya estamos acá. Sí, es cierto. Sigue el párrafo 6. Gracias, Flor. Tenemos, la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Ah, sí, ya habíamos dicho eso. Otra vez, ok. Toda vez que el pecado no existe, el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. Ojo con esto, ojo con esto. Tú tienes un dolor en tu cuerpo, inmediatamente dite, me estoy equivocando con respecto a mí mismo. No soy un simple mortal y soy inocente. Pase lo que pase, soy inocente. Haga lo que haga, soy inocente. Háganle como quieran, sigo siendo inocente. ¿Sí me explico? ¿Sí? Si tienen que hacer planas por escrito de que soy el santo hijo de Dios y soy inocente, hazlas. La cuestión es, cambia la forma en que estás pensando acerca de ti mismo. O sea, Cris, no lo puedes mandar por WhatsApp esa frasecita para que no se nos olvide. ¿Cuál? Esa de que
de que soy inocente y que, pues lo que acabas de decir ahorita cuando te llegue el dolor, la enfermedad, porque luego a mí se me olvida o no tengo ahorita cómo apuntarla y me agrada. A ver, En una oportunidad no la puedes mandar por WhatsApp. sí, a ver, déjame lo anoto por aquí en un pedacito de papel para que a mí tampoco no se me vaya a olvidar. Ok, dije más o menos, cuando estés pasando por un dolor o enfermedad, dite nuevamente a ti misma que solo es una señal o un indicador de que te estabas viendo a ti misma diferente a como Dios te creó y te vuelves a repetir que eres el santo Hijo de Dios y que eres inocente. ¿Sale? ¿Más o menos? Sí. ¿Qué importancia tiene esto? Pues bastante. Así ya de una vez la pongo. Es que no, se me pasaron algunas cosas y ya la dejo ahí puesta en el WhatsApp. Ah, ok. Démela, por fin, lo que escribiste. Dije, cuando estés pasando por un dolor o enfermedad, dite nuevamente a ti misma que solo es una señal o un indicador de que te estabas viendo a ti misma diferente a como Dios te creó. Y entonces te vuelves a repetir que eres el santo Hijo de Dios y que eres inocente. Me quedé en a ti mismo. Decías algo también de inocente. Sí, te estabas viendo a ti misma diferente a como Dios te creó y te vuelves a repetir, es que Flor la está anotando ahí en el WhatsApp, y te vuelves a repetir que eres el santo Hijo de Dios y que eres inocente. A mí me tocó en alguna ocasión, que no sé qué rayos me estaba ahí, digamos, fastidiando en cuanto a la salud, y dije yo, ay, ya, dije, esto ya, o sea, ya, estoy hasta la... Y dije, necesito poner turbo. Y me senté a hacer planas de afirmaciones de que yo soy el santo Hijo de Dios. Ahorita no tengo esa libreta en la mano, igual luego se lo busco, pero no les aseguro. Pero más o menos era así de que estar haciendo las planas de que, ¿sabes qué? Yo soy el santo Hijo de Dios y todo lo que es bueno me pertenece y, o sea, es como que soy inocente y soy esto y soy lo otro. Todo lo que tú has estado aprendiendo en el curso, todo lo que has estado aprendiendo. Entonces eran como unos 2 rengloncitos y entonces me sentaba, ahora verán, creo que fueron como unos 3 días seguidos de que me sentaba 1 hora y escribía la afirmación y la sentía. Entonces escribía y luego, ay, gracias, Diosito, gracias. Y sentía que ya era una verdad. Y luego la volví a escribir y otra vez, gracias. Y sentía que ya era una verdad. O sea, de verdad luego se las busco porque lógicamente hay veces que estamos en esa situación en la que dices tú, ya, por favor, estoy harta. O sea, y dices tú, ¿qué me pasa? O sea, ¿por dónde? Ya no encuentro la salida. O sea, es ni porque traigo tal medicamento, ni porque traigo esto, ni porque traigo el otro, ni porque... O sea, y te dicen, es que entiende que no
es a través de los medicamentos que te vas a aliviar. No es tu cuerpo el que está enfermo, es tu mente. Está dolorida de lo que estás pensando, te estás haciendo un daño. No le estás dando amor a ese tema por el que tú estás sufriendo. Y tú dices, ¡ucha! ¿Y cuál de todos los temas será? Porque pues, de aquí a que traigo un pergamino por ahí, de aquí a que le atine de cuál de esos es el que me está dando esta enfermedad, y te van a decir, pues por eso, o sea, empieza a cambiar quién eres tú, empieza a cambiar el concepto que tú tienes de ti, y entonces empiezas a cambiar un montón de cosas acerca de ti, ¿sale? Entonces sí es necesario que digas tú, me voy a hacer el propósito de estar escribiendo afirmaciones así de que planas y planas y planas, con tal de estar sintiendo que realmente me merezco la salud, que ya la tengo. Fíjense, acuérdense lo que hemos dicho en ocasiones anteriores, es un reconocimiento de que todo lo que nosotros queremos ya lo tenemos. Siempre ha sido un reconocimiento, ya lo tienes, ya está ahí. Es como la pluma que traías en la mano y que no podías ver. Si no podías ver una pluma que traías en tu mano, ¿cómo es que esperas ver alguna, digamos, no sé, mejoría en tu cuerpo si no crees que está allí en ti? Que te la mereces, que eres digna, que eres el Hijo de Dios, que eres la luz del mundo, que eres mucho más grande de lo que tus ojos te hacen creer. ¿Sí más o menos me explico? Entonces, esto es una reprogramación. Nos reprogramaron a pensar de una manera como a través de la repetición. Te repetían y te repetían y te repetían, y ahora te tienes que reprogramar de una manera que te va a beneficiar más, igual a través de repeticiones. ¿Sí me explico? Sí, Cris, nada más con eso que acabas de mencionar, también hacer como una complementación en mi caso en particular, cómo lo he vivido, eso de la programación, porque por ejemplo, mi mamá falleció a los 38 años de un cáncer de mama, y me acuerdo que todo el tiempo, desde que ya chiquita, pues entre mis tías, mis abuelitas, mi papá sobre todo, constantemente me decían, tu mamá falleció de cáncer de mama, y mi abuelita falleció de cáncer de mama, y otra tía le dio cáncer de mama. Entonces mi papá te va a dar cáncer de mama. ¿Me explico? O sea, era un tema, porque era tanto estármelo diciendo, y cuídate, ya te revisaste, y es que tu mamá, y así, que sí llegó un punto en donde me cayó un poco la paranoia de estar, pues sí, así con esa sensación, hasta que un día, cuando pues ya tenía mi segundo hijo, como que empecé a pensar, y bueno, ¿y por qué a mí? O sea, esto no es, vamos, yo me voy a cuidar, voy a hacer ejercicio, voy a alimentar bien, y mi cuerpo, no sé, desde siempre empecé a sentir como esa sensación, me lo empecé a decir, yo estoy sana, o sea, y ahora que pues ya tengo 42 años, ya sobrepasé la edad en que mi mamá, pues en su momento, cuando mi mamá falleció 38, y cuando mi papá, cada vez que hablamos por teléfono, en algún momento me llega a volver a decir esto, de tu mamá, acuérdate que esto y que el cáncer, y tú le digo, papá, yo no tengo por qué volver a repetir algo así, o sea, yo en mi vida y en mi cuerpo, yo he elegido estar bien, estar sana, claro que me cuido, claro que voy a hacerme mis chequeos, todo, pero no me programo mentalmente que porque eso le sucedió, a mí también me va a pasar, ¿verdad? Entonces, ahorita que tú dices esto de la salud y que yo soy sana, sí, constantemente me lo digo, me lo decreto, me lo repito, porque es bien curioso, o sea, este tipo de cosas, cómo se arraigan en la mente las creencias de porque alguien en la familia es de una manera, yo tengo que ser así, o sea, y digo... No tienes por qué. Exactamente. Mira, a mi mamá le pasó que le habían detectado tiroides, ¿sí? Y entonces decían que eso no se quita. Y mi mamá todos los días era de que yo estoy sana, yo no tengo eso, yo ya me alivié, yo para nada, y y todos los días. Y sí, se tomaba el medicamento y lo que tú quieras. Entonces al principio
se estaba tomando la pastillita completa, creo, algo así estuvo, y luego ella como que no se sentía bien y dijo, no, esto como que no me está cayendo muy bien, me voy a empezar a tomar la mitad. Y luego se la tomaba, de cuenta de que se levantaba muy temprano en la mañana para tomársela, y se la tomaba y se repetía las afirmaciones de que yo estoy súper sana, y yo no tengo nada, y aunque se tomaba la pastilla decía, yo no sé para qué me la tomo si yo no tengo eso, yo no tengo eso, y luego después decía, no, como que esta no me está cayendo muy bien, déjame me tomo mejor nada más un cuartito, y se tomaba un cuartito de la medicina y seguía diciendo, no, yo no tengo eso, y de repente, lógicamente, fue con el doctor, se hizo chequeos, y le dicen, achis, o sea, este examen ha de estar mal porque dice aquí que usted no tiene tiroides. Y entonces eso no se quita, le dice el doctor. Y mi mamá le decía, ¿cómo que no? Ahora resulta que usted es más poderoso que Dios. Casi le dice mi mamá eso, ¿verdad? Entonces le dice, ¿cómo que no se quita? O sea, ¿cómo que no se quita? Y el doctor, no, vuélvase a hacer el examen. O sea, él aferrado de que las enfermedades son más fuertes que Dios. Y mi mamá aferrada de que claro que no. ¿Sí me explico? Entonces aquí la cuestión es, se vuelve a hacer el examen y el examen vuelve a salir que ella no tiene tiroides. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que lo que te estaba indicando una enfermedad es que estabas teniendo cierto tema en donde tú no estabas amando incondicionalmente, tenías una resistencia. ¿Sí? La cuestión aquí es como yo les digo ahorita, atínale a ver en qué tema no estás acertando. Entonces por eso te dicen en muchas partes, ámalo todo, ámalo, ama por todos lados. O sea, de hecho hay una canción de Maná que es acerca de un chamán y que decía jamás dejes de amar, o sea que el chamán le decía jamás dejes de amar, o sea jamás dejes de amar, esa es la solución, ama. Entonces ¿qué es lo que vemos aquí? Es, ¿sabes qué? Tienes un sinfín de temas, pero el amarte a ti misma te va a, ¿cómo se dice? A repercutir en tu amor hacia lo que te rodea y hacia tus semejantes. O sea, si tú no te estás dando amor a ti mismo, pues lógicamente es como decíamos acerca de el vaso de leche, le vas echando leche a un vaso hasta que va a derramar leche. Si tú le estás echando culpas o echando amargura, pues eso es lo que vas a estar derramando a tu alrededor. Entonces, lo primero es, ámate a ti misma, quítate de culpas y entonces vas a poder amar a los demás y quitarle culpas a los demás. Y la enfermedad es una elección, ¿no? O sea, porque a lo que, bueno, desde el curso de Milagros a lo que ahora cada vez más reafirmo, pues, es en el sentido de que lo que antes de alguna manera como sospechaba, por así decir, que yo decía, pues, esto de alguna manera es muy emocional, pues, o sea, si yo lo llegaba a mencionar en mi familia, claro que se me venían todos encima porque decían, estás loca, o sea, ¿cómo crees? Esto es algo genético totalmente, tú estás pero mal, o sea, ¿cómo te pones a decir eso? Porque casi que creo que era blasfemo decir eso, me explicó. Entonces, para mí hoy por hoy ya entonces empiezo a entender que la mente es súper poderosa, o sea, que tenemos un poder impresionante tanto para crear lo que no es bueno para nosotros como lo que es súper maravilloso, ¿no? Así es. Entonces, pues ahora ya me compro más esto porque me trae más felicidad, ¿no? Que lo otro. Sí, por supuesto. Y que la realidad es de que te trae más seguridad en tu vida, porque tú dices, oye, ¿sabes qué? Comprando estas ideas, reprogramo mi mente y estoy reprogramando mi mente en algo bueno, en algo positivo, en algo que no es temporal, es de aquí para adelante, es para toda mi vida. O sea, no es algo que me va a durar un ratito y luego lo voy a perder, no, es algo que te va a durar de por vida, te lo vas a llevar, o sea,
Si, como lo dicen, si hay algo que te vas a llevar de este mundo, son tus experiencias vividas. Entonces, qué mejor que tú dices, ¿sabes qué? Me llevo toda esta iluminación y sabiduría y, bueno, lógicamente que dices tú, después de esta vida, ve tú a saber lo que me espera, pero tiene que ser mejor que todo esto que he estado viviendo. ¿Por qué? Sí. Porque la calidad de mis pensamientos actuales son mucho mejores y más amorosos y más positivos que los que tenía en el pasado. Sí, me acordé de la frase que te había dicho antes que no me acordaba y que decía, error corregido, error eliminado. O sea, aquí lo dice y cuando dije, error corregido, error eliminado, pues es que todo está en eso, está en las enfermedades, en la creencia, en todo esto y los pecados que hablábamos, es pues un error, ¿no? Error corregido es error eliminado y no existe más, o sea. Exactamente. Sí, gracias. No, hombre, nada. No sé si quedó claro Sí. para seguirle. ¿Alguien me habló? Sí, yo, Melba. Melba, hola. Yo soy hola, a ver si no se oye mucho la batería. Yo soy puedo decir que cuando yo me quise, empecé a adelgazar, Sí. ¿sí? Y que llevo kilos. Cuando yo me vi un día y me dije, qué fea estoy, que me tenía que querer como Dios me había hecho, y lo puedo decir, he seguido adelgazando. Y mi doctora, que soy diabética, me ha hecho un montón de exámenes, y bendito Dios, en todo salgo bien. Hasta de mi azúcar, todo lo que me han hecho, porque a la doctora no le gustó ese adelgazamiento de repente, y ha salido bien de todos mis exámenes. Y eso es todo lo que ahorita estabas diciendo tú y Che, ¿sí? Fue cuando yo de veras me quise querer, ¿sí? Así es. Así es. Eso haz de cuenta el amor de por medio. ¿Sale? Sí. Ya, cuando yo de veras me amé, cuando yo de veras me acepté como soy, con mi gordura que yo tenía antes, fue cuando y he seguido adelgazando, bendito Dios, pero me acepté como soy, como Dios me hizo, y es cuando en mí hubo mucho cambio. Así es. Y ahorita pues prácticamente lo que nosotros estamos estudiando en este curso es aceptarnos no como un cuerpo, no aceptarnos tanto como que Dios me hizo un cuerpo, sino aceptar que Dios me hizo a su imagen y semejanza en espíritu y en mente. Exactamente. ¿Sí? Entonces imagínate cuánto te vas a enamorar de ti misma cuando más y más estés viendo la obra de Dios, que eres tú y que eres, o sea, eres perfecta. No hay palabras para definir al Hijo de Dios. Somos hechos en semejanza del Señor, entonces estamos viendo su obra, la obra del Señor. Y te digo, ahorita que las estaba oyendo, a mí me pasó con mi peso, con mi diabetes, me han hecho estudios, me checo el azúcar y bendito Dios, puedo decirte, muy bien. ¿Sí? Así es, bendito Dios, porque pues todo eso te va mostrando lo que nosotros vamos a ir cambiando. Claro, bueno. Vamos a continuar porque si no, no acabo esta lección y no voy a hacer, ¿sale? Como quiera, muchas gracias a todos por sus comentarios porque todos nos son valiosos, a todos nos sirven, ¿sale? Vamos a seguirle, vamos a repetir en el párrafo 6, dice, la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios, por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos
le brindarán a tu mente. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura, ya estás firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. El pecado no existe, recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Ok, vamos a relacionar otra vez esto un poquito con lo que es la ley de la atracción y darnos cuenta de que lo que la ley de la atracción te dice es mantente feliz, busca excusas o razones para mantenerte feliz, ¿sí? Entonces, si tú relacionas eso que la ley de la atracción te dice con esto que te dice que la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, pues entonces nosotros estamos viendo que no se trata de esperar a que algo pase para ponerme feliz, ¿sí? Simple y sencillamente, yo en lo personal trato de verme como lo que realmente Dios creó y quién no se alegraría ante esa obra y que eso eres tú mismo, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que muchas veces nos sentimos tristes o deprimidos o frustrados o qué sé yo, por las cosas que estamos experimentando en el exterior. Ojo, con las cosas que estamos experimentando en el exterior, y ahí es donde te dicen, cierra los ojos y vuelve otra vez a tu interior y mírate quién eres, ¿sí? O sea, nada del exterior te va a tocar mientras que tú no creas en el exterior. El exterior es nada más digamos, un reflejo, un espejismo de pensamientos que traemos por dentro. O espejismos de otros que han puesto ahí afuera y quieren que nosotros creamos en esas ideas que ellos traen. Entonces yo lo que te digo es, tú no aceptes las ideas de otros para que digamos que tu mente no se contamine. Al momento que tu mente no se contamina y no aceptas esas imágenes o no aceptas esas ideas, imagen que no entra es imagen que no vas a experimentar en tu vida, ¿sí? Pero si te comparten una imagen y tú la aceptas y dices que es real en tu mundo, pues lógicamente que entonces vas a empezar a ver lo que es real en tu mundo. O sea, esto es bien curioso, lo que tú digas, tú eres palabra de vida, ¿estamos? Tú eres palabra de vida. Entonces, cuando tú dices, esto sí existe, entonces va a existir. Cuando tú dices, esto no existe, entonces no va a existir. Y así es como funciona. Depende de lo que tú estés diciendo, ¿sí? Por eso te dicen también, por tus palabras serás juzgado. ¿Por qué? Porque tú mismo estás diciendo que aceptas que existe o que aceptas que no existe, ¿sí? Entonces la cuestión es, ¿te estás dando cuenta de lo que dices o no te estás dando cuenta de lo que dices? La señora Louise L. Hay, que es una de las grandes, digamos, promotoras de las afirmaciones, ella explicaba en una de sus películas que ella se ponía una grabadora al teléfono para luego escucharse qué era lo que decía, escucharse con atención. Y entonces ella se veía o se autoobservaba cuáles eran las creencias que ella venía cargando. Y fíjense, qué interesante, ella se autoobservaba cuáles eran las creencias
que ella venía cargando y que no se daba cuenta hasta cuando se grababa y entonces se volvía a escuchar para ver qué era lo que ella estaba diciendo en automático. Entonces ella decía, ay, eso lo digo en automático, o sea, traigo una programación acerca de ese tema y cuando estoy platicando con otra persona se me sale a decir esas cosas y entonces es en donde yo me veo que yo traigo una programación. Y entonces ella se proponía no volver a estar hablando o pensando de esa manera. Entonces ahí era donde ella empezaba con sus afirmaciones en positivo o afirmaciones de tal manera que a ella le beneficiara. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué era lo que ella estaba dándose cuenta? Que todo lo que decía podía ser usado en su contra. Entonces, igual con nosotros, muchas veces estamos platicando con nuestra familia o con nuestros amigos y no nos estamos poniendo atención de qué es lo que realmente estamos diciendo, que lo decimos en automático y, oh sorpresa, resulta que allí te estás autorrevelando qué creencias estás cargando. ¿Sale? Bueno, preguntas o comentarios con respecto a este tema.